Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar con ustedes en esta noche de estudio. Estamos estudiando temas teológicos muy importantes. Nosotros enseñamos aquí la palabra de Dios a un nivel más alto que en otros lugares. Ustedes lo pueden comprobar viendo nuestros videos de lo que enseñamos. Muchas iglesias no lo enseñan porque estamos falta de teólogos, falta de obreros de Dios, porque la mies es mucha, los obreros son pocos. Pero vamos a darle gracias a Dios por este momento. ¿Qué les parece? Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta oportunidad, por poder exponer tu palabra de gloria. Dame luz, entendimiento, que mis labios para que sean palabras tuyas y no del hombre, para que esta doctrina tuya de la iglesia, que es la columna vertebral, Padre, Señor, muchos la entiendan y la comprendan en el poderoso nombre de Cristo Jesús. La iglesia de Dios dice, amén. Si usted vive en las áreas cercanas, también los invitamos a que usted participe en algunos de nuestros estudios. Estamos dando estudios teológicos gratis, ¿verdad? Los miércoles a las 7 y los domingos también tenemos el servicio general. Desde esa oportunidad de conocer al verdadero Dios, y también le damos gracias a Dios porque los últimos esos videos de tesalonicenses han tenido muchos viewers en las redes sociales, en YouTube, y toda la gloria es para Dios, no para nosotros. Le damos toda la gloria a Dios, porque nosotros lo hacemos para glorificar el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y siga orando por nosotros. No les pedimos dinero, sino les pedimos sus oraciones. No les pedimos ofrendas monetarias, sino su ferviente oración para que esta palabra de vida se riegue como los ríos en la faz de la tierra. Y hoy tenemos este tema vamos a cerrar la carta de los tesalonicenses, ¿verdad? Y vamos a empezar con la dotación, ¿verdad? Que les dije, primera y segunda de tesalonicenses es casi igual que primera y segunda de Pedro, ¿verdad? Incluso hablan los temas iguales, ¿verdad? Hablan temas no muy profundos en los primeros 5 capítulos y los últimos 3 capítulos de Pedro, ¿verdad? Aquí 5. Son casi iguales, ¿verdad? Las mismas enseñanzas, la misma doctrina, ¿verdad? Que vamos a padecer sufrimiento, todo se relaciona porque la Biblia es como un espejo. Todo lo que decía Pedro, Pablo lo dice. Entonces vemos que en el capítulo anterior, en el capítulo 2, ¿verdad? Porque nada más son 3 capítulos según el Tesalonicenses vimos mucha doctrina, ¿verdad? Si se acuerdan, vimos mucha doctrina. El video fue largo, más de 1 hora. Que vimos el misterio de la iniquidad, ¿verdad? El misterio de la iniquidad. ¿Qué es el misterio de la iniquidad? Que han surgido anticristos con ese y va a haber un solo anticristo, ¿va? Y el último de los anticristos va a estar aquí y va a ser el hombre del pecado, ¿va? El hombre del pecado. Al principio de la tribulación, ¿va? Cuando la iglesia aquí va a ser raptada. Entonces vemos que también aquí cuando él hace una resurrección falsa, se hace nombrar el hijo de perdición. Entonces ya vimos eso en el capítulo anterior, y también vimos que hay una diferencia entre el reino de los cielos, que es cuando va a estar Jesús en el milenio, y el reino de Dios, que es el Espíritu Santo dentro de nuestro corazón. También vimos que el hombre de pecado, ya lo vimos, que iba a haber apostasía antes que él venga, y que el hombre de pecado va a gobernar en Roma y el otro en Israel. Y vimos que, muy importante, que la Reina Valera 1960 han cambiado este día, este día se llama Día de Cristo, porque le pusieron Día del Señor en la Reina Valera 1960, pero si usted tiene una Biblia más pura, como la 1602, la purificada, la cual usamos aquí para dar esas enseñanzas, dice el día de Cristo. El día de Cristo es cuando somos raptados, y el día del Señor cuando Él viene en Armagedón, ¿verdad? Entonces siempre se tiene que acordar eso para trazar bien la palabra de Dios. Acuérdense que en 2 Timoteo 2:15 dice, preséntate como obrero aprobado, que no tienes nada que avergonzarse, que divides bien la palabra de verdad. Dice divide en la King James, o dice traza en español. Entonces el día de Cristo, el día del Señor. Entonces ya vimos todo eso, ¿ah? Es muy importante que para empezar este capítulo, para comprender, porque en el versículo 1 hay algo muy importante, ¿verdad? También me gusta mucho que dice el hombre en 2 Tesalonicenses 2:8 nos dice que entonces va a ser revelado el inicuo, pero en inglés lo escriben así con mayúscula, ¿verdad?
y después vemos que aparece otra vez esa palabra, pero aparece en el capítulo 3 y lo vamos a ver, pero ya no con mayúscula, sino con minúscula. Ya no está hablando de la misma persona. Entonces vamos a leer y dice, primeramente dice, resta pues hermanos, capítulo 3:1, resta pues hermanos, no dice otra cosa. ¿Por qué dice resta? En otras Biblias han cambiado esa palabra, porque ya acabó de dar la enseñanza teológica a la iglesia y dice resta esto, o sea, estas cosas más vamos a añadirlas, ¿verdad?, a la doctrina. Dice resta pues hermanos, orad por nosotros, que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como entre vosotros, ¿va? Me gusta mucho porque en inglés dice, en la palabra de Dios tengo un free course, o sea, como un río. O sea, que un río usted no lo puede, ¿qué?, detener, no lo puede parar, si usted, al menos que usted haga una presa o algo. Entonces dice free course. Entonces muchas veces no entendemos esa palabra que corra, porque muchas personas piensan que voy a correr a predicar, voy a correr eso. No, que corra quiere decir que la sana doctrina que se riegue como un río sin parar, a donde quiera que tú vayas. Si tú quieres enseñarle algo bueno a alguien, enséñale la sana doctrina, porque estás haciendo bien. Las sanas palabras que dejó nuestro Señor Jesucristo para su iglesia. Dice que corra. Dice, no dice que fue, ¿verdad? Entonces dice que sea glorificada así como entre vosotros. Que sea glorificada así como en vosotros. ¿Por qué Pablo dice eso a los tesalonicenses? Porque era una iglesia que tenía una sana doctrina y entonces la está poniendo en alto a esa iglesia, no a un individuo, no al pastor, sino a la iglesia, porque tenían una doctrina sana. ¿Se fijan? Dice que sea glorificado y que así como entre vosotros, ¿verdad? Es el versículo 1, sea glorificada. Entonces vemos muy importantes que tenían una iglesia sana. Los tesalonicenses tenían una iglesia sana. Yo te pregunto a ti, ¿tú tienes una doctrina sana, una iglesia sana? Entonces tú debes hacer o estar de acuerdo a lo que dice el capítulo 1, 2 y 3 de 2 de Tesalonicenses. Porque si algo está fallo entre el 1, 2 y 3, obviamente no estás en una iglesia sana, porque esas son las doctrinas para la iglesia. Porque el apóstol para los gentiles, dice en Romanos 11:13 que es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se encargó para los gentiles y Pedro se fue más inclinado hacia los judíos, pero no cambió la enseñanza, no cambió el evangelio, no cambió nada. Primero Pedro predicó un evangelio que predicó Jesús y después en Hechos capítulo 15 o Actos capítulo 15 Pedro adopta el nuevo evangelio, porque ya somos salvos en creer lo que hizo Jesús en la cruz, no por ser bautizados o no por declarar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se fijan? Entonces es muy importante que veamos eso en el primer versículo. Segundo versículo dice que seamos librados de hombres perversos, ¿va? Ahí dice wicked con minúscula, ¿va? En inglés, wicked man. ¿Qué es un wicked man? Un wicked man en inglés es alguien malévolo, alguien que le gusta hacer el mal, alguien que nace torcido, ¿sí me entiende? Una persona que tiene un cerebro criminal. Entonces dice que nosotros nos alejemos de él, dice, y seamos liberados de hombres perversos y malos. Porque, ponga mucha atención a lo que dice aquí, porque no todos tienen la fe. No todos tienen la fe. No todos tienen la fe, ¿verdad? Eso me recuerda ahí, esta semana a mí me escribieron a través de las redes sociales en un Messenger se llama, escribieron que no, que vamos a tener un evento y tenemos un WhatsApp de todos los pastores aquí en la área de Clarksville, que la Biblia dice que nos unamos. Sí, la Biblia dice que nos unamos, pero hasta ahí me llegó el mensaje, pero la realidad dice la Biblia que nosotros nos unamos en la fe, no con diferente fe. Nosotros tenemos que unirnos en la fe. Usted no puede compartir su fe con otro porque la fe es lo más preciado que tenemos.
¿verdad? Es la palabra de nuestro Señor, es lo que hizo nuestro Señor. Son las doctrinas que nos dejó como cuerpo de Cristo para seguir. Entonces, tenemos que tener ese celo por la palabra de Dios. Tú dices amar a Dios, pero tú no amas la palabra de Dios, entonces tú estás engañándote a ti mismo. Tú no amas a nadie. Si tú amaras a Dios, amarás con todo tu ser su palabra, porque Él es la palabra. Entonces no nos damos cuenta de eso, ¿verdad? Dice, así que seamos libres de hombres perversos y malos, porque no todos tienen la misma fe. No todos tenemos la misma fe, ¿verdad? O hay unos que tienen o creen lo que ellos quieren creer, ¿verdad? La fe no es lo que tú quieras creer, la fe es lo que Dios quiere que tú creas como iglesia. Una vez más, la fe es lo que Dios quiere que tú creas como iglesia. No, Dios no quiere que tú creas como si tú fueras judío. No, Dios no quiere que tú creas como si tú fueras nicolaito, fariseo o de la doctrina de Balaam. No, Dios quiere que tú creas como iglesia, porque Él pagó un gran precio de sangre, derramó su sangre para comprar una iglesia, una asamblea. ¿Qué es una asamblea? Que está compuesta de muchos miembros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo y la iglesia no es un edificio, somos las personas. Entonces es muy importante que tú aprendas eso, que no todos tenemos la misma fe. Así un día estábamos comiendo yo y mi esposa y se acercó una mesera y nos dijo, cada quien tiene su fe. Pues la Biblia no dice eso, que cada quien tiene su fe. La Biblia dice que la fe es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice en Hebreos capítulo 12, ¿verdad? Vamos a leerlo. Dice 11.1, dice, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Y el 12.1 dice, ¿qué dice que? O 12.2 dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Entonces, ¿de quién es la fe? De Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual gozo puesto delante sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y que está sentado a la diestra del trono de Dios. En otras palabras, que Él es Dios. Entonces, la fe le pertenece a Dios. Si usted busca fe en un diccionario teológico, va a encontrar que muchos la desacreditan o la quieren decir a algo, pero la fe solamente puede ser de Dios, para Dios, o lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. 3, vamos a ver el 3. ¿Verdad? No todos tienen la misma fe. Ponga mucha atención a lo que dice. Dice, resta pues, hermano, que sigan orando para que la palabra siga corriendo. Seamos liberados de hombres perversos y malos. ¿Por qué tenemos que ser liberados de hombres perversos y malos? Porque no tienen la misma fe. Entonces yo le pregunto, un hombre que cree otra cosa fuera de la sana doctrina, ¿qué es? Un hombre malo y perverso ante los ojos de Dios. ¿O no? Pero él va a una iglesia, él se congrega en una secta, él es testigo de Jehová, él es mormón, o él es X, ¿verdad? De tal denominación. Dios lo considera un hombre como el diablo, wicked con mayúscula, malo, perverso. ¿Por qué? ¿Por qué dice así wicked? ¿No se ha preguntado por qué dice así en inglés wicked con mayúscula? En 2 Tesalonicenses 2.8 dice, entonces será revelado aquel, pusieron en español inicuo, pero es wicked. ¿Por qué tiene mayúscula la original? Porque es el mismo Satanás. Entonces, ¿quién es su hijo de Satanás? El wicked chiquito. ¿Ya vio? El wicked chiquito es ¿de quién es hijo? Del diablo. Entonces no quiere decir que si tú eres un religioso, que tú vas a la iglesia, y si tú tienes una doctrina extraña, una doctrina de demonios, entonces tú eres un hombre perverso y malo. Pongan mucha atención, en la Biblia también nos hablan, en los primeros capítulos que leímos aquí de segunda de Tesalonicenses, o también en segunda de Timoteo, nos dice que habrá, en inglés dice, habrá espíritus seductores. ¿Qué entiende por eso? ¿Sí sabes qué es seducir a alguien? Espíritus seductores. Entonces tenemos que abrir los ojos muy bien, porque quizás se vean muy buenos, muy aparentes, pero no lo son, ¿verdad? Espíritus seductores.
Y eso es muy importante que nosotros estemos al tanto de eso. 3, ¿verdad? Hay hombres malos, hombres malos, diablitos, que la palabra de Dios corra como un río, ¿verdad? Resta decir esto, pero también dice, fiel es Dios. Es una maravilla lo que dice ahí en las Sagradas Escrituras. Eso es lo más sólido de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y la iglesia. Él es fiel, Él es fiel. Dice, Él es fiel, más fiel es Dios, que dice que confirmará. No dice establecerá, dice confirmará. En muchas Biblias han puesto establecerá, no dice establecerá, dice confirmará. Establecer, ¿qué es algo? Algo que Dios establece, pero no está muy firme, ¿verdad? Pero ya confirmar ya es algo que Dios está confirmando. Por eso dice, preséntate como obrero aprobado por Dios, por Dios, por Dios. Acuérdense que la religiosidad, ¿qué es el religioso? El religioso le cree a su líder, ¿se fijan? Su líder está bien, aunque diga una burrada, aunque diga disparates, o que diga herejías. Ahorita en el tiempo de la apostasía, como nos indica aquí, hay la apostasía está hasta debajo de tu cama. Entonces, un religioso siempre pone los ojos en ¿quién? En su líder. Pero un hijo de Dios, un verdadero cristiano, pone los ojos ¿en quién? En Jesús, lo que le dejó a la iglesia. ¿Se fijan? Esa es la diferencia, que le cree más a Jesús. Entonces, si tú tienes un líder, tú debes de comparar todo lo que él dice, filtrarlo a través de los oídos de Jesucristo, a ver si el líder está correcto, porque el hombre se puede equivocar. El hombre se puede equivocar. Entonces, tenemos que ir a la Biblia, porque la autoridad final es la Biblia. ¿Quién es en un religioso, quién es el líder? El Papa, el apóstol, el profeta, el pastor de pastores, son los líderes, ¿no? ¿Y quién es el líder de un verdadero cristiano? ¿Ah? ¿Quién es el verdadero líder de un cristiano? La palabra de Dios. Esa es la autoridad final en esta iglesia. Esta es la autoridad, no el pastor. Aquí nada que sus chicharrones truenen. No. El pastor. Esa es la diferencia. Usted puede ver una diferencia. Si usted va a una iglesia y alguien te dice, no hables bien del siervo de Dios, no hables mal del siervo de Dios, estás tú en una iglesia seductora, de espíritus seductores demoníacos. Eso es donde estás ahí. No hables mal del siervo de Dios, no hables mal de mi pastor, no hables mal de mi apóstol, no hables mal de mi profeta, ni existe eso. Entonces son espíritus engañadores, ¿verdad? Un verdadero cristiano, la palabra de Dios es la autoridad final, no el pastor, no el líder, no nada. Pero los pastores falsos, ¿qué hace el pastor falso? Por eso son bestias. ¿Por qué al religioso líder Dios le llama una bestia? Porque lo llama ¿qué? Lobo. Un lobo que es una bestia, ¿no? Entonces lo llama lobo. ¿Por qué? ¿Por qué lo llama lobo? Porque es algo que aparenta ser, ¿verdad? Tiene la apariencia de oveja, pero es un lobo. ¿Por qué? Porque se va a comer a las ovejas, las va a trasquilar, les va a quitar hasta el dinero para su lonche, ¿verdad? Que tu anillo, tu reloj, y vamos a ver al lobo en un Porsche, en un Corvette, en un carro bueno, en un SUV bueno. ¿Y dónde sacó el dinero? De todas las ovejas que trasquiló. ¿Por qué? Porque para ellos... ¿Y sabe cómo se llama eso en la Biblia? Se llama idolatría. Entonces, ¿hay iglesias evangélicas cristianas idólatras? Claro. Todos los que dicen que sus líderes, no toques al siervo de Dios, no toques al ungido, todos esos son idólatras. Son idólatras. Son idólatras. Han apostatado, se han desviado del camino de Dios. Porque es una idolatría. Es una idolatría. ¿verdad?
Así como hay una cuestión de los papas, ¿verdad? Si el papa es infalible, se le llama eso en el Vaticano, que si el papa está hablando en la plaza de San Pedro y dice una burrada, está bien porque es el papa. Y así hay muchos pastores el día de hoy que usurpan el lugar. Hacer esto, ¿qué es hacer esto? ¿Usted no se da cuenta que el pecado va de fornicación? ¿Cómo tu pastor va a fornicar? Porque se salió de la sana doctrina. ¿Se fija? ¿Cómo todo se relaciona? Se salió de la sana doctrina, entonces Dios lo considera como un fornicario. Como un fornicario. El pecado de fornicación no quiere decir nada únicamente sexual. Israel fornicó contra Dios. ¿Se fija? Y todo eso va más allá de allá, ¿va? Idolatría, pecados y todo eso, pero no nos damos cuenta del daño que hacen esas personas. Ya vimos en el capítulo 2, ¿verdad? Estas personas son apóstatas y se van a ir al lago de fuego, ¿va? Hay 3 clases de apostasía. Entonces vemos que la palabra de Dios no se equivoca. Dice, más fiel es Dios que nos confirmará. Sí, haz de cuenta que, y no estamos hablando de hacer tu primera comunión y luego te vas a confirmar. No. Confirmar es que Dios te apruebe. ¿Cómo sabes que Dios te apruebe? Pues todo lo que tú predicas está para la iglesia. Y predicas el evangelio. ¿Se fija? Y haces las ordenanzas de la iglesia. Y haces los mandamientos de la iglesia. Entonces estás tú aprobado por Dios. ¿Verdad? Y te guardará del mal. Porque a muchas personas los religiosos Dios no los guarda del mal porque pues tienen una doctrina extraña, una doctrina de demonios. Pero si tú hicieras lo correcto, hicieras la sana doctrina, así como los tesalonicenses, como le dice Pablo, pues resta pues, hermanos, que Dios los va a guardar. Dios los va a guardar, ahí no hay, a lo mejor te guarda, a lo mejor no te guarda. Es una seguridad porque Dios es fiel, te va a guardar, porque estás en el camino correcto, en la doctrina correcta. 4, y dice, el número 4, dice, y tenemos confianza de vosotros en el Señor. Tenemos confianza de vosotros en el Señor, que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Fíjense muy bien, lo que hemos mandado. Pablo, aquí en esta carta nos da mandamiento. ¿Qué es un mandamiento? Un mandamiento apostólico de Dios, y también habla de tradiciones. Ahorita lo vamos a ver, ¿va? También en la Biblia, la King James habla de tradiciones, ¿va? En el versículo 6, pero todavía no llegamos ahí, pero Pablo les da ese mandamiento. Tenemos confianza en el Señor, lo que haces y lo que haréis, lo que hemos mandado. Todo lo que les hemos enseñado de la sana doctrina, todo lo que les hemos enseñado, están bien, están haciendo lo correcto. Tienen persecución, tienen sus problemas, tienen algunos que mintieron. ¿Se acuerdan en el capítulo 1 de Tesalonicenses? En 1 Tesalonicenses les hicieron creer que el rapto ya se les había pasado. Introdujeron falsos ministros. Por eso Pablo recalca lo de el rapto de nuevo, que no vendrá, que nadie te engañe, que antes tiene que venir la apostasía y se ha revelado el hombre del pecado. Y cuando se revela el hombre del pecado, ese día los que tienen discernimiento y luz, los verdaderos cristianos, el verdadero remanente, ese día prepara tus chivas porque nos vamos para arriba. ¿Ah? No se preocupe por su celular, si tiene pila o no lo va a necesitar. Entonces dice algo muy importante. Me gusta mucho en inglés, porque dice en inglés command. Es un comando. ¿Qué es un comando? Alguien que te está dando una orden, un mandamiento. 5. El Señor enderece vuestros corazones en amor de Dios. ¿verdad? Porque nosotros nacimos con un corazón malo, entonces con la palabra de Dios, nuestra mente o nuestro corazón va a ser ¿qué? Renovado.
renovado. Renovado también quiere decir que Dios lo va a destorcer. Es el único que puede destorcer tu corazón. Fíjense muy bien. Entonces dice que enderece vuestros corazones en el amor de Dios y en la paciencia. Y ahí quitaron una palabra en la 1960, si usted no se ha dado cuenta, expectación de Cristo. En la paciencia, expectación de Cristo. ¿Cuándo es la expectación de Cristo? El día de Cristo, ¿se fija? El día del rapto. Quitaron esa palabra de expectación en la 1960, ¿verdad? Y en inglés dice que esperar en la venida de Cristo. Entonces vemos el número 6. Ahora mandamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el nombre de Dios, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Pablo les habla así a los tesalonicenses? Porque ellos saben realmente quién es Dios. ¿Sí me entienden? No le está diciendo, como en otras cartas él pone Jesucristo y Dios, para que no se confundaran las otras iglesias. Este le llega con nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anduviera fuera de orden. Que os apartéis de todo hermano que ande fuera de orden y no conforme a la doctrina que él recibió. No conforme a la doctrina que él recibió, ¿va? En la King James dice no conforme a la tradición que él recibió. ¿Por qué tradición? ¿Por qué? Porque hay tradiciones buenas y malas. ¿Ah? ¿Cuáles son las buenas? Las buenas tradiciones de Dios, todas las tradiciones que Dios hace. ¿Y cuáles son las malas tradiciones? Todas las que el hombre ha creado. ¿Se fijan? Entonces vemos que esto es muy importante. Un minuto. Bueno, seguimos adelante. Entonces, vemos que está esto así. Ya, no importa. Seguimos corriendo. Luego, ya arreglamos el problema. Un segundito, por favor. No, está bien. Seguimos adelante. Entonces, fíjense muy bien. Entonces, dice la palabra de Dios que hay buenas tradiciones y malas tradiciones. Las tradiciones buenas, ¿de quién son? De Dios. ¿Cuáles son las malas tradiciones? Del hombre. Así como del hombre dice, no, que Navidad es el 24 de diciembre. La Biblia no dice eso. Entonces es una tradición que mala del hombre. Que no tiene nada de malo celebrar el amor de nuestro Señor Jesucristo, pero sí tiene mucho de malo decir que fue una fecha exacta. ¿Sí me entienden? Entonces, hay tradiciones buenas y malas. Y para eso vamos a ver en Mateo 15 del 6 al 9, Mateo 15 del 6 al 9, vamos a ver qué dice la palabra de Dios y otra cita en Marcos, Mateo 15, 19. Dice la palabra de Dios, (15:19) dice la palabra de Dios, no, me falta una hoja, ya. Dice porque déjenme ver, Mateo 15 del 6 al 9. Mateo 15 del 6 al 9 dice porque y no honraré a su padre y a su madre, habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra ¿qué? Tradición. ¿Tradición de qué? De hombres, ¿va? Dice la palabra de Dios, dice, hipócritas, bien lo profetizó vosotros Isaías, diciendo este pueblo con su boca se acerca a mí, pero con sus labios me honra, pero más su corazón está lejos de sí, en vano me adoran, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres. ¿Se fija? Entonces, es un mandamiento de hombre y lo están enseñando como doctrina para la iglesia. ¿Ah? Como dicen, no, vamos a danzar en la iglesia. Bueno, la Biblia no indica en las Sagradas Escrituras para la iglesia que nosotros tenemos que danzar. Ya ni siquiera los judíos danzan.
solamente danzan en las fiestas. Ya ni los mormones hacen eso. Válgame Dios. Entonces vamos a ver Marcos 7, 7:13. Marcos 7:13, que nos dice la palabra de Dios. Marcos 7:13 nos dice: invalidando la palabra de Dios por vuestra tradición, que dijisteis y muchas cosas hiciste semejantes a estas. ¿Se fija cómo las personas invalidan la palabra de Dios? Que la invalidan por la culpa de las tradiciones, ¿va? Así muchos dicen, no, que Semana Santa, una tradición del hombre. No, que esto, una tradición del hombre. Que vamos a echarle arroz a los novios, una tradición del hombre. Hasta, vamos a casarnos dentro de la iglesia, es una tradición de hombre. La Biblia no indica que tú te tienes que casar dentro de una iglesia. La Biblia no indica eso. ¿Pero qué son? Tradiciones hechas de hombre. Y todas las tradiciones que tú hagas, estás apostatando, estás desviándote del camino de la verdad y haciendo apostasía, ¿verdad? Entonces dice el 7, ¿verdad? El 6, ¿verdad? Vimos la tradición de hombres, ¿verdad? Por ejemplo, aquí los religiosos, cuando Jesús vino, ellos decían que los fariseos eran la autoridad final, no era Dios, ¿verdad? Porque ellos tenían sus propios mandamientos. Entonces vemos cómo los fariseos es un ejemplo muy claro de que ellos creían que ellos tenían una autoridad final. Entonces vamos a seguir viendo esto, ¿va? Y así es el mundo donde nosotros vivimos, ¿verdad? Porque ¿por qué todo esto se va empujando hacia la destrucción, hacia la tribulación? Porque aquí va a haber mucha apostasía. Entonces, antes de llegar aquí, tiene que haber mucha apostasía, como dice 2 Tesalonicenses capítulo 2. Porque aquí todos los días va a ser de apostasía. Por eso hay doctrinas falsas, porque todo va empujándose para allá, todo va en el orden de Dios. Por eso muchos países están convirtiéndose al comunismo y al socialismo, si usted no lo sabe. ¿Por qué? ¿Por qué quieren ser socialistas y comunistas? Porque cuando sean gobernados por la bestia va a ser así. O sea, su líder no va a ser Dios. Un capitalista trabaja y tiene un Dios. El socialista no, tu Dios tiene que ser el gobierno porque es el que dependes todo de él. Entonces vemos esa enseñanza de sociología en la Biblia, ¿verdad? Que el comunismo, tanto el socialismo, es una cosa diabólica, que es un plan para la destrucción, para cuando venga el nuevo orden mundial. Pero si tú amas a la persona, si tú tienes a nuestro Señor Jesucristo, como los tesalonicenses, escuchen muy bien, lo están viendo a través de las redes sociales, entonces si tú amas, vas a decir la verdad. O si tú amas a tus hijos, ¿les vas a decir mentiras? Le tienes que decir la verdad. Si tú amas a alguien, le tienes que decir la verdad. No puede haber amor sin verdad. Entonces, no, que vamos a unirnos con todos como iglesia, en el amor de Cristo. Si no hay verdad, estás mal, no tienes la misma fe. ¿Por qué? Porque no vas en el camino correcto de Dios, ¿verdad? Y seguimos adelante, la 7. Porque vosotros mismos sabéis que debéis seguirnos, ¿verdad? Nosotros mismos sabéis que nosotros tenemos que seguir, ¿verdad? El apóstol Pablo habla en muchas ocasiones de seguirlo, ¿verdad? Habla muchas veces Pablo que seguirme, imitarme, seguirme, imitarme. ¿Por qué? Porque Dios me escogió a mí para darles la doctrina, porque Dios me confió a mí el evangelio. Entonces muchos agarran este pasaje y dicen, no, tú tienes que seguir a tu líder. No dice eso la Biblia. Dice a Pablo especialmente porque ¿qué? Pablo se le fue revelado los misterios y el evangelio, no a otra persona tienes que seguir. ¿Por qué? Porque Dios lo puso personalmente a cargo de la iglesia al apóstol Pablo, ¿verdad? Imitarnos, seguirnos. En inglés dice follow us, ¿verdad? Seguir a la comitiva del apóstol Pablo, ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia específicamente, seguirnos, no dice imitarnos, ¿verdad? Porque en la Reina Valera 1960 pusieron imitar, no es imitar, es seguirnos, ¿ah? Imitar es que yo haga así y él hace así, no. Seguir es que él tiene una doctrina, seguir a alguien
en un camino de conocimiento, no imitar no, es seguir. Entonces dice el 8, ni comimos en balde el pan de ninguno, ¿verdad? Ellos fueron a visitar en varias ocasiones ahí a Tesalónica, a la iglesia, y no se comieron el pan de otros, ¿verdad? Y dijeron, ya viene el pastor, tráigase los tacos de chicharrón y vamos a hacerle una comida. No, él ni siquiera eso, dice el apóstol Pablo, ni comimos de balde pan de ninguno. Dice, antes trabajamos con trabajo y fatiga de noche y de día. Dicen los eruditos como Josefo, el escritor más grande griego judío, que el apóstol Pablo en Tesalónica, él trabajaba hasta largas horas de la noche para hacer tiendas de campaña. Trabajar. Y dice, antes trabajamos con trabajo y fatiga de noche y de día. ¿Para qué? ¿Para qué trabajaban? Para no ser una carga a otros, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, ¿verdad? Ahora ¿por qué se va a dormir el apóstol? Ya llegó el apóstol. No, ahora dicen, cáiganle con dinero para que en el hotel. No, tiene que ser hotel de 5 estrellas. ¿Se fija cómo han cambiado las cosas? ¿Por qué? Porque nos entramos a la apostasía. Y entre más nos acercamos a la apostasía, las cosas van a ser peor. Llegamos en un momento aquí en la era donde nosotros vivimos, donde nos tocó nacer desgraciadamente, que la gente está tan confundida teológicamente que no sabe ni qué onda. Les dicen, un ratón vuela, amén. Los pajaritos cantan, amén. La luna ya se metió, amén. Todo. La tierra es plana, están diciendo que la tierra es plana. Ahora, la tierra es plana y toda barbaridad que digan. Entonces, ¿por qué? Porque ha llegado un momento que Dios tenía un plan para que la gente llegara así, se hiciera loquito, no saben ni qué creer. En el segundo estudio que vamos a ver, nos vamos a explicar más detalladamente cómo Dios hizo ese plan para que la gente se les zafaran las tuercas al último y no sepan ni qué creer. Pero Él siempre va a tener un remanente. ¿Quién es el remanente? El que tiene la sana doctrina. ¿Es verdad? Entonces dice la palabra de Dios, 9, porque no tuvimos potestad más para darnos a vosotros por desechado, para que nos siguieses, ¿verdad? Para que nos dice imitar. Entonces, desechado en español, en el español antiguo, desechado quiere decir que tú eres una figura a seguir, eres un modelo a seguir. Eso quiere decir desechado en el español antiguo, ¿va? Y vemos el 10, dice, porque aun cuando estábamos con vosotros, os mandábamos esto, ¿va? Cuando estaba yo con ustedes, cuando fuimos a hacer nuestros viajes en Tesalónica, yo y mi comitiva y con Timoteo, que nos quedamos largas noches sin dormir por hacer tiendas de campaña para mantenernos y tener un dinerito para podernos irnos a Macedonia, mandábamos esto, que si alguno no quiere trabajar, tampoco que no coma. ¿Por qué? Porque desgraciadamente en la iglesia de Tesalónica ya vieron, empezaron a nacer personas que querían vivir de la iglesia. Los chupamás. Había chupamases ahí, ¿verdad? Había sanguijuelas que querían, yo predico el evangelio, vivo del evangelio. Si tú conoces a una persona que dice eso, ese es un chupamás o una sanguijuela. Porque si Dios te llamó, Él te va a soportar económicamente. Tú no tienes que andar chupando de ningún lado. Es que el obrero es digno de su salario. Que lea el capítulo completo ya. Un salario en aquellos entonces es lo que te daban apenas para vivir y ropa y comida. Ropa y comida. Eso es un salario. Entonces, ¿qué más dice ahí en ese versículo cuando dice el obrero es digno de su salario? ¿No te has puesto a pensar? Dice Pablo, los asalariados no son de Dios. ¿No se acuerdan? Los pastores asalariados no son de Dios. Entonces, ¿de qué me hablan? Entonces, fíjese muy bien, entonces ponga mucha atención, ¿verdad? Si usted ve a alguien que no trabaja, no coma.
todos tenemos que trabajar. Yo entiendo si un pastor tiene una iglesia de 150, 200 gentes, que él se vive por esa iglesia, predica 3 veces por semana, va a las casas a visitar, va a los hospitales, va a la cárcel, va a los refugios de niños y todo eso. Entonces, si la iglesia le quiere dar un salario para que él viva, está bien, pero que él exija que quiero plan dental, que quiero carro, que quiero casa pastoral, entonces él es un demonio de Tasmania. Entonces ponga mucha atención. Entonces dice, tampoco coma, porque oímos que algunos de vosotros andan como sanguijuelas, desordenadamente, no trabajan, son chupamás, no trabajan en nada, sino están ocupados en curiosear, en ser curiosos, ¿verdad? En ser curiosos. ¿Qué quiere decir eso de están ocupados en ser curiosos? Realmente el apóstol Pablo lo que está diciendo en griego es que esas personas que son curiosos son metiches y son un tropezadero para la iglesia. Es un tropezadero para los nuevos creyentes, para los viejos creyentes, para todos son un tropezadero. Teológicamente son una piedra de tropiezo. Esos son, ¿verdad? Seguimos versículo 12. Y a los que son tales, mandamos y los exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajen quietamente y coman su propio pan. Versión Nueva Internacional, calladito te va a ver más bonito, trabaja y no andes comiéndote el pan de otros. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Quietamente, quieto. No llega a la iglesia, trabajé 16 horas, 15 horas. Sereno, ¿no? Quietamente. Es un mandamiento. 13 es muy importante. Dice, más vosotros. Aquí le está hablando a las sanguijuelas, a los cabritos o a la verdadera iglesia. A la verdadera iglesia. Dice, más vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. No os canséis de hacer el bien. ¿Verdad? No os canséis de hacer el bien. En el versículo 13. Entonces no tenemos que entrometernos, como dice el 11, el 12, ¿va? Y ser tropezadero, sino trabajar quietamente. Y más vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. No os canséis de hacer el bien. Eso es muy importante. Que tú como hijo de Dios no te canses de hacer el bien. No importa cómo tú empieces en los caminos de Dios, cuando tú creíste el Evangelio, fuiste sellado, y después te reúnes en una iglesia, eres bautizado, vas a clases para aprender, porque muchos llegan así y llegan con muchas ganas y con mucha inquietud y mucha emoción. Vamos a evangelizar aquí, acá y por allá, y ya en unos años, ¡tú! Sí, se apagó. ¿Qué pasó? Fue pura emoción. Aquí en el cristianismo no es como empieces, sino como acabes. ¿Te fijas? No es como tú empieces, es como tú acabes. ¿Cómo acabes tu carrera? Con tu carrera, dice Pablo, la batalla de la fe. ¿Cómo acabes tu batalla de la fe? Terminaste firme, como soldado, firme, seguro. No fuiste tropezadero para otro, ¿verdad? Eres un soldado que estás para consolar, que corre la palabra de Dios, que estás confirmado por Dios. Confirmado también quiere decir que Dios como que te ha dado un grado de rango para que tú sigas adelante, ¿verdad? No una posición ministerial, sino algo espiritual. Por eso dice que cuando tú llegues al cielo en Apocalipsis capítulo 2 te va a dar una piedrecita blanca con tu nuevo nombre. A ver, muchos vivían del pan de otros en las iglesias y no evangelizaron ni a su gato, y llegan al cielo y su piedrecita blanca va a decir soldado raso tal. ¿Por qué? Porque
Lo que siembras vas a cosechar. Entonces es muy importante que aprendamos eso. No os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedeciere nuestra palabra por esta epístola, notad tal. O sea, notad tal es que tú los distingas, que tú sepas quiénes son esas personas que se están desviando, que están queriendo apostatar, que no tienen al Espíritu Santo, que les falta. Dice, notad tal y no os juntéis con él. No os juntéis con él para que él se avergüence, ¿verdad? Pero llegamos ya a un tiempo de la apostasía que aquí ya no saben ni cómo se escribe avergonzarse. Ya para todos es normal. Yo recuerdo años atrás cuando yo era joven, ¿verdad? No hace mucho, hace unos años, ¿verdad? Me decían, ¿tienes novia? Y me sonrojaba todo. Y ya un chamaco le dice eso, no se sonroja ni aunque le des una cachetada. Entonces, no tienen inocencia, no se avergüenzan. Una persona que se avergüenza se le nota en su cara, se cambia de color. Pero no, ni ahora ni aún así. Yo me acuerdo cuando en la escuela decía, tiene novia, y se ponían rojitos, hasta las orejas les salía hasta humo. Ahora ya no, ahora ya entre más nos acercamos a la apostasía, están más fríos que un témpano de hielo, muchos. Y eso es malo, ¿verdad? Eso es malo. Que es un mandamiento, que no te juntes con él para que él se avergüence, pero que no lo tengáis como enemigo, sino amonéstalo como hermano. ¿Qué es amonestar como hermano? No quiere decir que tú agarras y le sacas la tarjeta roja, como el fútbol, no. Amonestarlo es aquí. Agarra uno la palabra de Dios. No, mire hermanito, aquí la palabra de Dios nos está enseñando esto, que nosotros tengamos que trabajar por nuestro propio pan, por nuestro propio bien. Palabras de Dios no suyas. Eso es amonestar. No ponerlos en disciplina. Eso es una iglesia aquí religiosa. Es una iglesia falsa. El único que disciplina, según Hebreos 11, es Dios. Y dice la palabra de Dios, 16, ¿verdad? 16 muy importante, dice, y asimismo el Señor de paz, siempre de paz, de toda manera, os dé siempre, el Señor de paz os dé siempre paz. Entonces, Jesucristo es el Señor de paz, consejero admirable, dice la Biblia, ¿verdad? En Isaías, príncipe de qué? De paz. Entonces, se supone que si tú tienes a Jesús, tienes paz. Yo he visto cristianos que dicen que tienen paz, pero andan paz con un palo a otros. Ellos no tienen nada de paz. Paz es que tú tengas al Señor nuestro Señor Jesucristo y que estés tú tranquilo, sereno, no importa la tormenta, no importa nada, lo importante es el Señor, que tú dependes del Señor. Eso se llama humildad, que tú dependes enteramente de Dios, ¿va? Eso se llama piedad, porque tú sabes lo que hizo la cruz, y entonces la piedad es el acercamiento a Dios, ¿va? Tú quieres acercarte a Dios, es solamente en la cruz. Y dice el 17, la salutación de mi propia mano. Ponga mucha atención. Fíjense cómo los tiempos han cambiado. Ahora cuando te escriben una carta, te dicen, te saluda fulano de tal. Antes no, antes la carta era la salutación cuando se terminaba. Pues ya la leíste. Entonces ya leíste el mensaje, ya leíste la carta, te saludan. Eso es lo correcto. Y ahora ya la gente lo hace al revés. Ahora te saluda el principio y al último ya no te dice ni bye, ni gracias. Entonces dice, él dice, y el mismo Señor de paz, y la salutación de mi propia mano de Pablo, con el signo en toda la carta mía, así os escribo. Signo no quiere decir que él la firmó, no quiere decir eso. Eso en griego, ¿saben lo que quiere decir? Es algo muy importante. En griego quiere decir un token. ¿Sí saben un token en inglés? Cuando usted va en ciudades muy grandes como Nueva York y Chicago, usted compra tokens para subirse al subway, al tren ligero, al autobús.
Un token es una moneda válida. Entonces él dice con toda mi autoridad, ¿verdad? Está diciendo Pablo cuando dice en el signo de toda carta mía, así os escribo. ¿Ah? Porque vemos que en Gálatas, ¿verdad? Que él escribe así muy grande, porque ya sus ojos estaban perdiendo del apóstol Pablo. Dice, mira cuál grandes letras yo escribo a vosotros. En otras ocasiones el Pablo, como en Romanos, alguien escribió la carta por él, porque él ni siquiera escribía ese tipo de griego, que la mayoría de cartas de que Pablo hacía, las hacía en griego colonoid, que se llama colonoid, un griego que es común para entre la gente, ¿va? Para que la gente alcanzara a los más pobres, a la gente más pobre. Y también los ricos sabían ese tipo de griego porque tenían empleados. Entonces dice, la salutación de mi propia mano, toda carta mía, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Esta carta el apóstol Pablo la escribió desde Macedonia, desde la ciudad de Atenas, cuando estaba allá con Timoteo. Lo podemos comprobar con Hechos o capítulo Hechos. Y no nos podemos ir, ¿verdad?, sin predicar el Evangelio de gloria, que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y las Escrituras nos dicen que si tú tienes fe en su preciosa sangre, Él te va a dar vida. Y ya no vas a ser un religioso más, vas a ser un cristiano verdadero, que tu autoridad va a ser el Señor, el que guíe tus pasos va a ser el Señor va a ser tu roca, tu fortaleza, tu lumbrera en tu camino. ¿Alguna pregunta? Pastor, en el versículo 6. Sí. El versículo 6 dice que se apartase de ellos, hermano, o sea, como que están fuera de orden. Eso de las tradiciones también tienen que ver con los judíos también, que sí, tienen los sábados, que se reúnen. Las lunas llenas, le añadieron dos fiestas a las 7 fiestas, todas sus tradiciones que ellos hicieron. Hay más de 500 mandamientos que los fariseos incluyeron a la Torah, si usted no lo sabe, en el Talmud y en el Mishnah, más de 500 que ellos inventaron. Hasta escupir en una piedra es pecado el sábado, y eso no está escrito en sus escrituras, porque escupir en una piedra no, si escupes en el lodo, porque estás haciendo barro, tienes que atinarle a la piedra, entonces agarras y le apuntas, porque si te fallas, te es pecado, y ya estás trabajando, considera trabajar. No puedes ir a llevar a tus animales a tomar agua, pero todos esos mandamientos eran ilógicos por tradiciones de hombres, los cuales Jesús dice que ni siquiera ellos los hacían. Es que no iba a llevar a tomar agua a sus animales, se les muere de sed, más en el desierto. Pero sí, hay tradiciones buenas y tradiciones malas. Por eso hay iglesias que tienen tradiciones de hombre. La tradición tuya debe de ser de Dios. Es la misma palabra que hoy en día dicen, no tenemos ninguna religión. Entonces arranque la página ahí en Santiago 1:27, que dice que la religión pura e inmaculada es. Entonces sí hay religión, hay una sola religión y las demás son copias del hombre. Igual la tradición, hay una tradición de Dios y la tradición del hombre. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en nombre de Jesús, te damos gracias. Yo te alabo y te bendigo y te pido que según Tesalonicenses capítulo 3, la última para cerrar esta carpeta, Padre, yo te pido que se riegue a través de las redes sociales en el poderoso nombre de Cristo Jesús, y la iglesia de Dios dice, amén. Que Dios los bendiga.